este pasaje de Isaías? Bueno, los que no, pues hoy lo están oyendo y hoy lo vamos a escudriñar con la ayuda del Señor. Estaba hace unos días viajando en mis correrías y fui a visitar uno de mis clientes, como normalmente suelo hacerlo, y llego pues donde un cliente, una familia conocedora de la palabra, y pues no estaba la chica, la dueña, estaba su señora madre, y se me acerca y pues hay una confianza como hermanos que somos en Cristo Jesús, y empezamos a hablar y preguntando por su hija. ¿Y qué más? ¿Qué más su hija? ¿Cómo está? No, un poco triste, me decía la señora acongojada, que ha estado preocupada por su hija que salió del país, salió porque pues circunstancias, se fue para otra nación a buscar mejores aires, pero no ha estado nada bien. Recién llegada a aquel lugar para donde se trasladó, obviamente todos sabemos que diferentes naciones tienen sus culturas, tienen sus leyes, también tienen sus hábitos. Y llegando allí a aquel lugar, pues una irresponsabilidad de una persona de allí casi le hace costar su vida. Ebrio, borracho, casi la atropella, pues obviamente es mucho el desorden que se mueve en aquel lugar, y llegando pues tuvo un accidente y que pues eso puso en riesgo su vida. Posteriormente ella sigue allí en aquel lugar y laborando en lo que está haciendo, le ha traído una serie de enfermedades y aflicciones a su cuerpo físico. Entonces la señora contándome todas esa serie de situaciones, esa serie de anomalías que su hija ha estado sobrellevando en aquel lugar, un poco acongojada, triste, porque se fue a ese lugar a buscar ¿qué? Mejores condiciones, a mejorar sus condiciones quizás económicas, su bienestar, su calidad de vida. Y decía que pues laborando y trabajando allí, pues está relativamente recogiendo y tratando de cubrir los gastos de los cuales ahorró por mucho tiempo o de lo que invirtió para poder ir a aquel lugar, y está apenas cubriendo esos gastos. Y el Señor me traía este pasaje al cual estoy compartiendo en esta mañana, que ya lo habíamos compartido en un devocional en algún momento, y se lo llevaba y lo traía a ella. Dije, pues voy a compartir con ella este momento y ese pasaje. Y dice la palabra: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse por cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Todos sabemos que tenemos circunstancias, sobrellevamos momentos difíciles en nuestra vida, amén, de diferente índole, económico, familiar, de salud, y buscamos tomar decisiones, tomar salidas para poder sobrellevar esas circunstancias, amén, de diferentes índoles, aún buscando también en nuestra área espiritual. Por eso estamos acá, porque sabemos que aquí hemos venido para buscar esa palabra de vida y de aliento a nuestra parte espiritual, que es lo que más debe primar en nosotros. Y es aquí donde empezamos nosotros a tomar ¿qué? Decisiones. Nuestra vida está rodeada y principalmente está dada para tomar ¿qué? Tanto así que el Señor nos creó con nuestro libre albedrío de tomar las decisiones que nosotros correspondamos tomar, pero el anhelo de su corazón es que siempre tomemos las decisiones correctas. Y me sentaba con aquella señora y mirábamos, ¿será que tomó la decisión correcta? Y más como hija de Dios. Y si empezamos el pasaje, aquí empieza hablando, aquí el profeta Isaías y Dios hablando. ¿A quién le estaba hablando? ¿A Egipto? ¿Al mundo? ¿Le estaba hablando? A sus hijos. Como primera medida, el Señor le habla a sus hijos. ¿Le habla a quién? A su pueblo. Le habla a los suyos. Y les dice, ay de los hijos. O sea, esto está hablando ¿a quiénes? A nosotros. Y empezamos y revisamos y me puse a mirar, bueno Señor, pero el pueblo en ocasiones anteriores iba a Egipto, tuvo que huir a Egipto, y encontré 3 momentos particulares. Podemos ir allí al libro de Génesis capítulo 46, cuando Jacob, ya empezando ese proceso en su vida que Dios tiene para el pueblo de Israel,
Y me encuentro con esta parte tan particular. Todos conocemos la historia de José, aquel hijo que fue vendido, que fue casi muerto, pero que Dios en su propósito eterno lo mantuvo, lo guardó. Pero llega el Señor y le habla a Jacob, su padre, o sea, Israel. Génesis capítulo 46. Vamos a estar leyendo los primeros 3 versos de esta porción. Y dice así: y salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Versículo 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Podemos ver en este versículo 2, versículo 3, que el Señor le habla ¿a quién? A Jacob. Es el Señor quien le dice: vamos a ir a Egipto, y voy a estar ¿con quién? Contigo. Obviamente bajaron a Egipto, pero bajo la dirección ¿de quién? De Dios, tomando el consejo de Dios, atendiendo. Es más, y Dios mismo le dijo: voy a ir contigo. Podemos ver otro pasaje, es un pasaje también muy conocido y está allí en el libro de Éxodo capítulo 33. Aquí ya vemos en el periodo de la historia de la salida del pueblo de Israel. Esto fue antes de entrar ¿a dónde? A Egipto. Aquí fue cuando el Señor llevó al pueblo, esto que acabamos de leer, llevó a Jacob, a Israel, ¿a dónde? A Egipto, porque Dios iba a hacer de allí, de Israel, una nación ¿qué? Grande, una nación poderosa, pero todo bajo el ¿qué? Bajo la dirección y el propósito de Dios. ¿Con cuántas personas dice la palabra que aquí Jacob se fue con su familia y alrededor eran de 70 personas cuando llegaron ¿a dónde? A Egipto, y posteriormente salió con una gran multitud de allí. Vamos a Éxodo capítulo 33, por favor, versículo 15. Es un pasaje muy conocido y dice Moisés: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Versículo 14, verso anterior, y dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Esto fue ya saliendo de Egipto, ya donde el Señor levanta a Moisés, el libertador, para sacarlos de esa tierra de esclavitud a donde Dios mismo los había llevado. Pero allí donde Dios los llevó, de allí Dios ¿qué? Los sacó con poderosa, con su mano fuerte y brazo extendido los saca de Egipto. Y aquí Moisés dice: bueno, Señor, ¿y aquí qué hacemos? ¿Para dónde cogemos? ¿Qué vamos a hacer? Y le dice Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés tomando ¿qué? Consejo y dirección de Dios, y el Señor respondiendo, y él mismo diciendo: mi presencia irá contigo. ¿Y qué dice? Y te daré descanso. Amén. ¿Momentos y circunstancias difíciles en el pueblo? Sí. ¿Similares a las nuestras? Sí. Momentos de persecución, momentos de angustia, momentos de aflicción, de diferente índole, en las diferentes áreas de nuestra vida, en las cuales decisiones importantes para tomar, decisiones en las cuales podemos tomar o a la derecha o a la izquierda, y que hemos tomado, y que en esas decisiones tristemente nos hemos estrellado porque hemos tomado decisiones equívocas, incorrectas, porque hemos tomado las decisiones bajo nuestra propia opinión y voluntad, bajo nuestra propia sabiduría, bajo nuestro propio considerar. Seguimos leyendo. Hay otro momento importante en el cual, y aquí hace partícipe a la obra de nuestro Salvador Jesucristo, cuando Jesús nace. Mateo capítulo 2, vamos por favor al Evangelio de Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15. Estando recién nace nuestro amado Jesús y Salvador, allí en ¿dónde? ¿Dónde nació Jesús? En Belén, no en Palestina como dice alguien por ahí. En Belén de Judea nace nuestro Salvador.
Y obviamente al enterarse Herodes, Satanás, el enemigo, busca ¿qué? Matarle. Buscaba para matarle. Versículo 13 y 15 del capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Y dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños. ¿A quién? ¿Y quién se le apareció? El ángel del Señor. El Señor hablando a José y le dijo, no a María, no, a José, diciéndole: levántate y toma al niño y a su madre y huye. ¿A dónde? A Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, obedeciendo la palabra de Dios, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, cumpliéndose lo que más adelante, más atrás, años atrás, había profetizado el profeta Oseas, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Cumpliéndose las profecías. O sea, aquí Dios sigue mostrando que sus promesas y sus profecías son ¿qué? Fieles y verdaderas. Cada una de ellas se cumplen. Ninguna de ellas caerá al piso en tierra sin cumplirse. Amén. Entonces podemos ver estos tres ejemplos, y hay muchos por ver, pero por tiempo no lo podemos hacer. Podemos ver y notar que cada uno de esos eventos en los cuales el pueblo, tanto como pueblo como cada uno en particular, Moisés, José, tomaron la dirección en obediencia ¿a quién? Al consejo de Dios, a la voluntad de Dios, quizás yendo a lugares en los cuales nosotros sabemos que no son lugares pertinentes para nosotros, que no son lugares en los cuales puedan ser sanos para nuestras vidas, porque Egipto es representación ¿de qué? Egipto es sinónimo de mundo, de pecado. Toda la cultura anticristo, toda la cultura en contra de los preceptos y de la voluntad de Dios hace referencia a Egipto. Pero Dios hablaba y su pueblo obedecía, aunque no siempre. Y aquí estamos viendo precisamente hablando a un pueblo que tristemente caía en rebeldía y desobediencia. Y dice el versículo 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la sombra de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Por lo contrario, en medio de las circunstancias, tomamos nosotros, cuando por lo contrario tomamos en medio de esas circunstancias, tomamos decisiones y no del consejo de Dios, es muy altamente probable que cometamos grandes errores, con el agravante de añadir pecado a esas decisiones. El agravante de añadir pecado a cada una de esas decisiones. Primer pecado que podemos estar cometiendo, dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. El solo hecho de no tomar nosotros el consejo de Dios, ¿estamos qué? Pecando. Porque estamos haciendo las cosas a nuestro criterio, a nuestra determinación, a nuestros deseos, a nuestra opinión, y no hemos tomado el consejo de Dios. Entonces estamos pecando, y más aún cuando tomamos decisiones y no son del consejo de Dios, corremos el riesgo. Hablaba con mi esposa y muchas veces vemos familiares nuestros que han salido y han buscado otras huyendo de la situación económica, de la situación que podemos estar experimentando, pero se han alejado de su familia, se han alejado aún de las cosas de Dios y han encontrado quizás resolución o solución a su tema económico. Y anoche compartíamos con los chicos en nuestro tiempo de Drey, ellos fueron primicia de escuchar este mensaje anoche en ese tiempo. Y veíamos, listo, muchos han salido, muchos económicamente han encontrado una solución y respuesta. Quizás no todos, como les comentaba de aquella persona que les hablaba al inicio. Muchos han mejorado, muchos, y hablábamos y comentábamos, en menos de un mes han adquirido un vehículo, algo que nosotros por años y años nos hemos esforzado para adquirir, quizás algo que otras personas tomando decisiones han adquirido y han tomado
han podido resolver esa situación. Su vida económica quizás ha cambiado, pero ¿qué ha pasado con su vida espiritual? Donde aquí se congregaban, venían y recibían una palabra, allí, antes por lo contrario, el fin de semana que venían a la iglesia, lo cambiaron por un fin de semana ¿de qué? De fiesta, de rumbo y folgorio. Y muchos de nosotros sabemos, vemos cómo nuestras redes sociales nos van informando de todos los acontecimientos, de las decisiones que se toman. Es probable que en Egipto se pueda encontrar protección, porque esto era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, los hijos de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Estaban huyendo a Egipto a buscar ¿qué? Protección, cobertura, subsanar quizás las circunstancias que estaban llevando. No sé si era hambre, no sé si era persecución. De pronto en ese momento estaban siendo asediados por el pueblo asirio. ¿Y a dónde iban? A buscar, asustados, a buscar protección en la fuerza de Egipto, sin consultar ¿a quién? Al Señor, sin tomar consejo de la boca de Dios. Pero dice la palabra: pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Quizás se mejoren las condiciones de calidad de vida y su economía prospere, y se puede evidenciar cambios notables. Y anoche veíamos y me comentaban uno de los chicos, tengo un amigo que se fue para Estados Unidos y allí en menos de 6 meses ya tiene su carro, ya tiene un lugar cómodo donde vivir. Pero ¿cómo está su vida y su corazón? Quizás está colocando su esperanza, su confianza en esa economía próspera, en esa parte que solventa sus finanzas. Ahora, Egipto también hace referencia no solamente a esa cobertura económica o no solamente a un lugar, también hace referencia a personas. ¿Cuántos de nosotros exponemos o depositamos nuestra confianza en un hombre, en una mujer, en alguien, diciendo, no, es que esta persona a mí me puede ayudar? Aún en familiares que de pronto económicamente solventemente están bien, y digo, no, ellos me pueden ayudar. Y dejamos de buscar la respuesta, dejamos de buscar y de obedecer la palabra de Dios porque consideramos que esta persona me puede dar a mí el beneficio, aún en nuestra parte sentimental. Es que estoy sola y necesito la ayuda de un hombre o de una mujer, donde el Señor dice, yo soy ¿qué? Tu marido, yo soy tu esposo, yo soy tu todo. Pero sabemos y debemos nosotros tener presente que la boca del Señor nos dice, de nada sirve que una persona gane o pueda en este mundo ganar todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. Esto está allí en el Evangelio de Mateo capítulo 16. ¿Qué saca el hombre con ganar qué? Todo el mundo, pero pierde su alma. Han estabilizado sus vidas económicamente, pueden ver sonrisas en sus rostros, pueden ver que hay fiesta tras fiesta porque han solucionado su problema económico, pero su problema de salvación no se soluciona con eso. Y nadie puede dar nada para salvarla, porque nosotros sabemos que ya se pagó un precio de sangre, un precio muy grande en el cual se pagó para darnos todos los beneficios que nosotros necesitamos. Ese precio lo pagó ¿quién? Jesucristo en la cruz, donde a través de Él recibimos todas las más grandes bendiciones. Todo lo más grande que el ser humano necesita, lo recibe a través de la obra de Cristo en la cruz. No lo recibe en una nación, en algún lugar donde económicamente puedan estar, aunque hoy en día estamos viendo y lo que está aconteciendo, el Señor nos está hablando que no hay ningún lugar seguro en la tierra. Si ahí estamos pasando momentos de guerra, de dificultad económica, no crea, a la vuelta de la esquina está igual. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el que pone su esperanza en la sombra de Egipto, se le retribuirá en vergüenza y en confusión. Y el Señor dice y reitera, dice,
Necesito que esto quede plasmado. Versículo 9, por favor. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos. Perdón, versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Y por eso hoy la estamos leyendo acá. El Señor envía que se registre esta visión para que nos sirva de testimonio y siempre nos recuerde lo que pasa cuando no tomamos su consejo, cuando no obedecemos su palabra y cuando tomamos consejo en alguien o en algo que no sea Dios. Cuando nuestras vidas se disponen a desobedecer las promesas y a desobedecer los mandamientos y preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque era un pueblo rebelde que iba a continuar desobedeciendo, viendo todo lo que Dios hizo en el pasado, viendo Dios cómo les guardó en el desierto, viendo Dios cómo los protegió, les dio alimento. El Señor nunca faltó a su promesa. El pueblo no puede decir que Dios este día no les trajo alimento. Todos los días venía ¿qué? El maná. ¿Y qué? Y las codornices. Y nunca faltó con el alimento en la mesa. Tengo un testimonio, no sé si lo he contado muchas veces en la empresa y los que trabajamos en ventas. Suele pasar que cuando va terminando el mes y empiezan a llegarnos pedidos, a veces decimos voy a guardarlos para el próximo mes porque no sé el próximo mes cómo nos vaya a ir. Y un día el Señor puso en mi corazón, ¿por qué? ¿Por qué hace eso? Si llegó el pedido para usted atender y gestionar el despacho, gestiónelo. ¿Por qué lo guarda? Y trajo a mí esta eventualidad con el pueblo de Israel. Porque eso puso en mi corazón que estaba desconfiando del Señor para mañana. Y mis compañeros lo hacen. Yo les decía, no, yo eso no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque estaría desconfiando de la provisión de Dios para mañana. Si el Señor me da la oportunidad, a menos que el cliente me diga, no, despáchemelo el otro mes, listo. Pero si podía despacharlo, lo facturaba y lo despachaba. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel cuando guardaba el maná para el mañana? Se dañaba, se podría. Y eso me habló el Señor diciéndome, el pan de todos los días yo te lo daré. Amén. Pero el pueblo desobedeciendo, tanto así era su terquedad a los mandatos del Señor que decían, y mire que este pasaje es tan claro, Dios mío, es como si lo estuviésemos viviendo aquí, presente, hoy mismo en nuestro diario vivir. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, y que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas. ¿Qué dice ahí? Halagueñas. En otra versión dice, queremos que nos hablen cosas agradables. Queremos que nos digan lo que queremos escuchar. Por eso hay recintos relativamente muy vacíos y otros muy llenos. ¿Por qué? Porque los vacíos no queremos que nos digan lo que necesitamos escuchar. No queremos que se nos exhorte la palabra. No queremos que se nos hable los preceptos y los mandamientos de Dios que debemos obedecer. Juan Diego no se pone feliz cuando yo lo llamo, venga para acá, ¿por qué está haciendo? Él no se pone feliz que yo venga a regañarlo. Él quiere escuchar ¿lo qué? Lo agradable, lo bonito. Cada vez que vamos a recogerlo de donde mi mamá, sale con la cara larga. Pero esto nos sucede a nosotros. Queremos sentarnos a que nos digan de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios, pero no queremos que nos digan, el Señor mira que te dice que obedezcas su palabra. Que no seamos oídos sordos a sus mandamientos y a sus preceptos. Toda promesa viene acompañada de un ¿qué? De un mandamiento. Como hijos, ¿cómo pretendemos que nos vaya bien si no queremos honrar y obedecer a nuestros padres? ¿Qué tengo que hacer yo? Honrar y obedecer a mi papá para que me vaya bien. ¿No dice eso un mandamiento? Con promesa. Pero queremos escuchar
todo lo agradable. Queremos que se nos hable de lo que queremos escuchar y no lo que deberíamos escuchar. Y cuán peligroso es esto. Y no muy lejos está de nosotros estas mismas actitudes y deseos. Siempre queremos escuchar de las promesas del Señor. Y lo mismo estaba pasando aquí con el pueblo de Israel. Estaban alejando a quienes, a los profetas. Los estaban diciendo, no, ya no queremos que nos hable. Cuando venía el profeta Isaías, cuando iba el profeta Jeremías, ¿qué hacían con ellos? ¿Qué hacían con el profeta Jeremías? Lo rechazaban, lo maltrataban. Es más, Jeremías no sé si estuvo encarcelado por ello. Lo llevaron a una cisterna porque no querían escuchar las demandas de Dios. Queremos escuchar todo lo bonito, las promesas. Claro, el Señor tiene sus promesas para nosotros, para sus hijos, pero el Señor también demanda obediencia. Yo no le puedo decir a Steven y a Juan Diego, vengan hijos, disfruten de todo lo bueno, pero acuéstense a dormir y no hagan nada. Hagan lo que quieran. Si así es nosotros con nuestros hijos, que siendo malos sabemos dar buenas dádivas y también exigimos, cuánto más nuestro Padre que es justo. Él es justo y bondadoso. Él es amor, pero también es ¿qué? Fuego consumidor. Él es misericordioso, pero no se nos olvide que Él es Dios soberano. Leyendo este pasaje sentía tanta claridad como Dios hoy habla a la iglesia también. Yo leía este pasaje y yo decía, Dios mío, tal cual lo que vivimos hoy en nuestros días, aún la misma iglesia, porque aquí le habla, vuelvo y reitero, ay de los hijos, ¿a quién Él está hablando? A nosotros, a su iglesia. Así como le hablaba al pueblo de Israel, es ver tan claro y tan real que así también nos habla a nosotros. Y así como se portaba el pueblo de Israel, también nos hemos portado nosotros. Donde Dios en su infinito y grande amor le dice al pueblo, aquí estoy yo soy tu cobertura, yo soy tu fuerza, yo soy tu sombra. No necesitas ir a ningún otro lugar, yo tengo respuesta, yo soy tu ayudador. Amén. Verso 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En otra versión dice, en descanso es en arrepentimiento. Cuando venimos con un corazón contrito, con un corazón reconociendo a nuestro Dios con todas sus bondades, con todas nuestras debilidades, diciendo, Señor, perdónanos porque hemos pecado contra ti, perdónanos porque nos hemos alejado de ti, perdónanos porque no hemos sido esos hijos rectos y quizás no lo vamos a poder ser en totalidad hasta que no estemos allí en esa gloria con Él, pero su Espíritu Santo está ahí con nosotros para ayudarnos. Pero el Señor nos dice, vengan a mí, descansen en mí, pongan a consideración sus vidas delante de mí, que yo les daré salvación, que en la quietud, en la confianza que pongan en mí, allí voy a fortalecerlos, como dice su palabra. El gozo del Señor es mi fortaleza. Versículo 16. Sino que dijiste, dice, vengan a mí, les dijo el Señor, y no quisiste, sino que dijiste, no, antes oiremos. Les voy a leer en esta versión de la traducción lenguaje actual. Prefieren escapar en caballos y carros muy veloces. Les decía ayer a los chicos, Juan Dieguito le gusta mucho mirar el tema de los carros. Un carro tiene mucha potencia cuando tiene que muchos caballos de fuerza. Cuando se habla de caballos, habla de fuerza, pero no en la fuerza de ¿quién? ¿De Dios? No, dice acá, prefieren escapar en caballos y carros muy veloces, considerando poner sus fuerzas ¿en quién? En ellos mismos. Yo mismo solucionaré este problema, yo mismo tomaré las decisiones que
crea competentes. Aún Dios hablándoles y ellos dijeron, no, yo podré con esto, voy a hacerlo. Y se fueron a buscar ayudas y a tomar sus decisiones, colocando su confianza en sus propias fuerzas. Pues bien así, dice la palabra, ahí en el verso 16, pues bien así lo prefieren, tendrán que huir a caballo, pero sus perseguidores serán más veloces que ustedes. Bastará un solo enemigo para llenar de miedo a 1000 y serán suficientes 5 de ellos para amenazarlos a todos ustedes. Si ustedes voltean a mirar hace una semana, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Un pueblo que se creía ¿qué? Infalible, fuerte, uno de los dos mejores ejércitos más poderosos del mundo, o de los 5, para no irnos tan cortos, es Israel. Ellos pueden tener y decir tenemos el mejor blindaje, obviamente entendiendo los enemigos que tiene a su alrededor, pero eso no lo tienen por ellos. La protección se las ha dado ¿quién? Dios. Por más de 2000, 3000, casi 4000 años, el Señor desde que lo llamó, cuando leímos el pasaje de Jacob, ¿sí? Que el Señor lo llamó y le dijo, vamos a Egipto. El Señor siempre dijo, vamos que yo estaré contigo. Y todas las promesas de Dios se han cumplido cuidando y protegiendo al pueblo de Israel. Ellos están, ¿sí conocen la densidad de tierra de Israel? Al lado de los enemigos que tiene, eso se llama milagro. Eso se llama poder de Dios. No hay otra cosa, con semejantes enemigos a su alrededor. Pero ellos creyeron y empezaron a confiar en sus propias fuerzas. Ellos dijeron, nosotros tenemos el mejor blindaje, nadie nos puede hacer daño, la mejor inteligencia la tienen ellos. ¿Y qué pasó hace 8 días? ¿Cómo entraron los enemigos a Israel? Entraron en unas motos como tipo, ¿cómo se llama? Entraron en motos y con unos aerotipos, no sé, algo rudimentario. Entraron relativamente a pie y muchos relativamente eran pocos y el daño que hicieron. ¿Por qué? Porque Israel le dio la espalda a su protector. Si miramos el contexto interno de lo que ha pasado con Israel, lo que han venido haciendo como primera medida, rechazaron al Salvador. Pero aún así el Señor no rompe su promesa. Pero esto es un ejemplo de cuando nosotros le damos la espalda a Dios, cuando decidimos depositar nuestra confianza en nosotros. Solamente lo busco cuando lo necesite y no en todo tiempo, donde el Señor me dice que en todo tiempo debo buscarle. Y en toda circunstancia económica, emocional, de enfermedad, de toda índole, el Señor tiene respuesta para nosotros. Además, si el anhelo del Señor es sanarnos, pero si no está en sanarnos, que sea el nombre del Señor glorificado y bendito. Es algo difícil a veces de entender. Queremos, Señor, que nos bendiga, pero si el Señor no quiere. Mi hijo me dice, yo quiero, papá, que me des esto, que me des esto. Hijo, no puedo dárselo, porque a futuro sé que no le va a convenir. Tengo un propósito contigo. Y los propósitos, dice el libro de allí mismo del profeta Isaías, los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, y sus planes y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Aprendamos nosotros a entender y a sujetarnos a la voluntad de Dios. Claro está, confiando en sus promesas. De la misma manera nos habla el Señor y nos dice, ¿en quién o en qué está tu confianza? ¿En dónde estás tomando el consejo? El Señor conoce cada una de nuestras dificultades, por más sencillas que sean, por más pequeñitas que sean, pero Dios quiere que por más sencillas que sean, tomemos su consejo. Aprendamos a escuchar su voz. Pero ¿cómo la vamos a escuchar si no nos acercamos a su palabra? ¿Cómo vamos a entrar a tener
comunión con Él y conocer sus pensamientos si no dedicamos tiempo en oración, si no levantamos el altar en nuestras casas, si no venimos a la convocatoria que se nos hace aquí un martes como iglesia a orar? No, es que en la casa oro, pero tampoco en la casa se ora. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Empezó a cambiar todos esos principios que tenían del Señor, empezó a cambiarlos y a colocar su confianza en ellos. Y no podemos hacer eso. Iglesia, todo esto que está sucediendo nos llama y nos muestra. Y muy bien lo dice el Señor, yo quiero que esto lo ponga por perpetuidad, para que vean como testimonio, para que digan, no nos dijeron. Sí, el Señor nos dice y nos sigue diciendo. Y más ahorita en estos tiempos, lo mencionaban hace un momento, las circunstancias se van a poner más difíciles. No creamos que esto va a mejorar, porque por causa del pecado del hombre, por causa de su maldad, ¿sí? Esto va a ir de mal en peor. ¿Qué tengo que hacer? Meterme en la cobertura de la sombra del Omnipotente. No hay más. Si yo estoy fuera de ellos, se corre riesgo de ser avergonzado, y peor aún, como lo veíamos con la hermana Hilda ayer, esa triste noticia, que el que no se haya escrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego y azufre. Una triste noticia, porque se salieron ¿de dónde? De la cobertura que nos da protección, que nos da salvación. ¿En quién está tu confianza? Yo sé que estamos pasando momentos difíciles, en particular, cada uno en su vida, en su hogar, en su familia, pero este es el momento de nosotros permanecer bajo la cobertura de Dios. El Salmo 91 muchos lo tienen abierto y se lo saben de memoria, no lo sabemos de memoria, pero no lo aplicamos, no lo obedecemos. Queremos estar en la cobertura, pero me salgo, me doy un paseo y vuelvo. No, el Señor quiere que permanezcamos en Él. Él ha permanecido siempre fiel con nosotros. ¿O nos ha fallado? No, nosotros somos los que hemos fallado. Pero Él está ahí y Él nos dice, yo soy Jehová. Le doy gracias a Dios cuando mis papás decidieron colocarme ese nombre, Eleazar. ¿Saben qué significa? El Señor es tu ayudador. Y será por siempre, porque será mi nombre siempre. El Señor es tu ayudador. El Señor es tu sanador. No nos salgamos de su cobertura. Y estemos más atentos a escuchar y más diligentes a aceptar y obedecer sus preceptos, más que a recibir sus beneficios, porque eso está en Dios si nos los desea dar o no, y sabemos que Él los quiere dar. Estamos más pendientes de que Dios me dé, me haga todo lo bueno por mí, pero yo no estoy pendiente en hacer todo lo que yo debo hacer. Si yo hago lo correspondiente como hijo, el Señor bondadoso nos guardará. Por algo dicen Deuteronomios, bendiciones ¿de qué? De la obediencia, capítulo 28. Y no significa de que, bueno, yo tengo que obedecer para que el Señor me bendiga. No, Él ya me bendijo con todas las bendiciones. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Yo ya lo tengo a Él. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Si tengo a Jesús, lo tengo todo. Pero muy bien también me dice que cuidado con pisotear esa preciosa sangre. Lo veíamos en la vigilia y lo compartíamos. El pueblo de Israel, vendrá juicio para él bajo el pacto que Dios tiene con Israel. Un pacto que Él hizo con el pueblo, un pacto perpetuo. Y el Señor guardará, y todo lo que acontezca con Israel, además de enseñarnos, también será un tema entre Dios e Israel.
pero con nosotros hay un nuevo pacto, un pacto que es a través de la sangre de Cristo. Y en Él lo tengo todo, pero también debo tener cuidado de no pisotear la sangre de Cristo, por la cual fuimos lavados, fuimos comprados y recibimos todos los beneficios. El más grande. A veces aquí nos damos mente pensando en que mi economía es estable, mi economía es inestable, mi salud y esto, pero el Señor ya nos dio lo más grande, que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y en eso yo tengo que estar yo siempre gozoso, porque así no tenga, dice Habacuc, aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, con todo yo me gozaré. Pero además de eso, el Señor no nos va a dejar desamparados. No sé, tienes una necesidad en esta mañana, no sé qué circunstancia, pero el Señor dice: yo soy tu sombra, yo soy tu salvador, yo soy tu cobertura. No tienes que ir a ningún otro lugar. ¿A dónde tenemos que ir? A Él. Que no se nos olvide día a día, que ese sea nuestro mayor anhelo. Señor, no me quiero salir de tu cobertura, no me quiero salir de tu voluntad, quiero obedecerla. No quiero ser como ese pueblo rebelde, quiero ser obediente. No, con mis fuerzas no puedo, pero con la ayuda de su Santo Espíritu sí lo podremos. Amén.